Bueno, continuamos con el otro tema, biología del comportamiento, genética y evolución, parte 1. En esta clase, este tema, vamos a ver el texto de Sapolsky, de vuelta a la época en la que era simplemente un óvulo fecundado. Vamos a partir de que justamente la genética del comportamiento enfrenta dos obstáculos. Un primer obstáculo es un gran rechazo a la genética. Justamente existe una fuerte resistencia de parte de la sociedad a vincular genes con comportamiento. Esta resistencia no es arbitraria. Se explica porque a lo largo de la historia, en distintos momentos, se utilizaron supuestas explicaciones biológicas para sostener justamente el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación. Justamente se llegó a afirmar que distintos tipos de grupos minoritarios eran naturalmente menos inteligentes o más propensos a la criminalidad, o que tenían cierta inferioridad biológica que los hacía menos aptos para determinadas tareas. Estas ideas se presentaban como científicas en tal época, pero en realidad no lo eran. Eran utilizadas para justificar desigualdades sociales ya existentes. Justamente de este modo la biología se transformaba en un argumento para naturalizar la desigualdad, justamente para hacerla parecer normal e inevitable, cuando en realidad era producto de las condiciones históricas y sociales. Por ende, la relación entre genes y conducta fue históricamente mal interpretada, y por eso, antes de avanzar en la explicación científica real, es necesario reconocer este trasfondo y diferenciar claramente la genética rigurosa de su uso pseudocientífico. Es necesario superar este primer obstáculo. El segundo obstáculo es justamente su opuesto, que es un gran entusiasmo excesivo y simplificador por la genética. Justamente la idea central sería que vivimos en la época del genoma, pues justamente existe una tendencia a pensar que los genes pueden explicar prácticamente todo, ¿sí? Se refuerza esta forma de pensamiento llamada esencialismo biológico, que consiste en la idea de que los genes no solo determinan rasgos biológicos, como el color de ojos, la altura, el color de pelo, sino también la identidad misma de una persona, es decir, quién es y quién puede llegar a ser. Se piensa que justamente la genética puede llegar a determinar la identidad del sujeto y justamente sus posibilidades a futuro. Como si justamente la identidad del sujeto y quién puede llegar a ser estuviera todo escrito ya de antemano en su ADN. Bajo esta mirada, se podría pensar que alguien es naturalmente más agresivo, o más inteligente, o más impulsivo, debido a su herencia genética, y que no se puede hacer nada para cambiarlo. Como si estas características estuvieran completamente fijadas en el sujeto desde su nacimiento y siempre estuvo en él, y por ende no había otra posibilidad de que salga de otra manera ese sujeto. Sapolsky lo que va a hacer a lo largo de todo este texto es cuestionar la forma en que se suele pensar la relación entre los genes y el comportamiento, ¿sí? Justamente va a venir a criticar esta famosa idea que está bastante instaurada en la sociedad, de que hay un gen para cada conducta. ¿Sí? Se piensa de que cada conducta puede ser explicada y es causada por un único gen de forma bastante directa y específica, como si el gen fuese un interruptor que se activa y produce esa conducta. Entonces se piensa que existe el gen de la agresividad o el gen de la generosidad, pero justamente Sapolsky viene a cambiar completamente la manera de entender esta relación entre gen y conducta. Él entiende que los genes no contienen conductas, no las producen de forma directa.
Justamente los genes no programan ni determinan conductas de ningún modo. No hay un gen para. No hay un gen específico para, pensemos conductas, un gen para votar o un gen para sentir rechazo hacia el dentista. No se puede pensar de esta manera. Justamente este tipo de relación directa de que hay un gen que causa cada conducta es muy improbable e imposible, se podría pensar. En lugar de eso, vamos a pensar que la relación entre genes y comportamientos más bien es indirecta y mediada por múltiples pasos intermedios, ¿sí? Los genes, justamente, participan en la construcción y el funcionamiento de múltiples sistemas biológicos. Justamente, cuando estoy tratando de decir esto, lo que estoy tratando de decir es que los genes actúan en un nivel mucho más básico y estructural, y por ende no tienen una relación inmediata con la conducta, sino más bien con los sistemas biológicos que la hacen posible. Justamente, los genes, como dijimos recién, participan en la construcción y el funcionamiento de los sistemas biológicos que hacen posible la conducta. ¿Cuáles son estos? Justamente el sistema nervioso, que influye en la conducta porque es el encargado de recibir información del ambiente a través de los sentidos, procesarla en el cerebro y producir respuestas rápidas. Justamente ahí se encuentran interviniendo los genes al participar en el desarrollo de neuronas, en la formación de circuitos, en la producción de neurotransmisores. Y el otro sistema biológico que también participa a la hora de formular conductas es el sistema endocrino. El sistema endocrinológico, justamente es el encargado de producir y regular las hormonas que tiene el cuerpo. Las hormonas, justamente, influyen en múltiples aspectos del comportamiento, como el nivel de activación del cuerpo, la energía disponible que tiene, el nivel de estrés, el nivel de agresividad, el nivel de motivación, cómo uno responde de forma emocional a las situaciones e incluso cómo regula esas respuestas emocionales. Las hormonas van a tener justamente cierta influencia sobre todos estos sobre todas estas áreas. Por ejemplo, para mencionarles algunos ejemplos, el cortisol va a tener una fuerte influencia sobre la respuesta del estrés. Dependiendo de los niveles de cortisol, se va a tener distintas respuestas ante el estrés. La adrenalina va a influir sobre la activación del cuerpo frente a situaciones de peligro. Cuanto mayor adrenalina, más activado va a estar el cuerpo para poder responder de forma rápida ante una situación de amenaza. Lo que estoy tratando de decir es que cuando justamente las hormonas se producen y se producen cambios en estas hormonas, esto no produce una conducta específica, pero se inclina al organismo a responder de cierta manera ante una determinada situación. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo lo que estábamos hablando de la adrenalina, si yo tengo mucha adrenalina en mi cuerpo, estoy más predispuesto a responder de manera rápida y de forma activa y como para accionar ante una situación de peligro, que si yo no tuviese esa adrenalina en el cuerpo, que tal vez estoy más predispuesto a responder de forma más pasiva. Después, el